Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que ya, como siempre digo, estamos en el tercer año en el aire de Ecomedios AM 1220, en un estudio nuevo que realmente es un lujo. Estamos muy contentos y bueno, también con el programa y la repercusión que viene teniendo. Pero bueno, teniendo a la vista al doctor Miguel Secchi, está Jorge Neira, está Corbe, creo que está faltando Alvarado, pero ya en cualquier momento se conecta, no lo veo todavía. Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Horacio, buenas tardes para todos. Un poco difónico. Eh, Espero tener, como siempre, la colaboración de ustedes. Eh, ¿Qué tal, doctor Jorge Alberto Neira y Daniel Alvarado? Por lo menos son los que veo. Hola, hola. Hola, Y, Daniel. rei- Hola, y Miguel. reitero Hola mi Miguel, hola Jorge. hola, hola Daniel. Mis felicitaciones para tu tarea de producción general, Horacio Fernández. El último programa también con expertos, al igual que hoy, le pusimos de pronto a lo mejor bueno, ahí está entrando Ricardo Ascorbe, que es una muy buena noticia. Eh, si no me equivoco, ¿no, Daniel? Sí, 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 está parece. entrando. Sí. Eh, si bien buscamos un título de pronto un poco efectista, de hablar de la crisis, pasamos a la catástrofe en salud. La idea era hacer disparadores de una situación que cada uno podrá tener su medición de la profundidad, de los alcances de la misma. En mi caso, si bien ustedes son los que están día a día en el frente de batalla, en mi caso no creo haberla vivido, por más que me inicié con este tema de colaboración con ustedes alrededor del año 98, 99, 2000 y por lo tanto hemos atravesado algunas crisis. Esta crisis es, no sé, llamémosle interdisciplinaria, sí, cultural, social, económica, a nivel país y por supuesto, como dijimos la, el programa pasado, profundizando los problemas que ya venía teniendo el sistema de salud. Me alegro muchísimo que esté Ricardo Ascorbe porque representa una entidad de no solamente él en forma personal, un experto, sino también una entidad que refleja el federalismo que nosotros queremos incentivar. No todo se decide en Puerto Madero, para llamarle de alguna manera. Así que planteado la cuestión, planteado el ámbito material y territorial, voy a pedir a Jorge Neira que por favor me ayude con esta difonía y continuamos debatiendo lo planteado del programa anterior, que por ahí, Jorge, podés hacerle una muy breve actualización a tanto a Daniel como a Ricardo. Bueno, muchas gracias. No sé, Daniel, qué opina, pero me parece que la fonía por gritar los goles de Racing no la tiene, ¿no? Habrá que ver cuál es otra cosa, pero se ve que ese no es el motivo, ¿no, Miguel? Creo No, que no, ya van a llegar, ya van a llegar. No van a llegar, sí. No, me parece que un tema importante que discutimos el otro día es el tema de los medicamentos. Yo creo que nosotros acabamos de redactar un manuscrito con Daniel, con Hugo Magonza y con Jorge Lemos acerca de los medicamentos de alto costo. Y
siempre se habla de que es un mercado poco transparente y que influye en todos los escenarios, pero lo que llama la atención es este desbalance, bueno, pasa con todas las empresas. Ustedes fíjense que hoy la discusión son los precios de la góndola, ¿no? Cómo puede acá se dolariza algo y cuando se dolariza el dólar siempre es más alto aunque el dólar baje. O sea que el dólar futuro es un dólar que está en la mente del empresario y no en la realidad, porque el empresario puede creer que el dólar va a estar a 1.600 pesos, pero el dólar ahora está a menos de 1.000. Y esto me parece que genera, digamos, este abuso que hay, que cada uno que es fácil de ver en los supermercados, donde las cosas a veces salen más caras que en Europa o en Estados Unidos. A mí me preocupa el tema de los medicamentos porque el acceso al medicamento es algo que para la población general es sustancial y para los pacientes que están internados también. Y me parece que cada vez esto está incrementándose con valores que uno desconoce. Y entonces el planteo para los dos es, todos sabemos que el mercado del medicamento es poco transparente, pero ¿cómo se hace para transparentarla? ¿Quién es el que debe generar, digamos, los controles desde la fabricación? Bueno, la fabricación, cada medicamento que se genera, digamos, incluye toda la investigación que se hizo, eso por supuesto son los medicamentos originales, pero después todo sigue como una secuencia de precios al cual nadie tiene acceso, nadie sabe por qué los precios son esos y no son menos o son diferentes, si son iguales que en Estados Unidos, o son más baratos, o son más caros. Esta es la primera pregunta para ambos. ¿Cómo es el tema del precio del medicamento? ¿Cómo se genera desde que sale, digamos, del laboratorio, llega a la farmacia, se prescribe, la farmacia dispensa, se distribuye, la farmacia dispensa? ¿Cómo es el tema del precio del medicamento? ¿Cuáles son los actores que intervienen en que el precio sea, por ejemplo, de algunos medicamentos que cuestan 3, 4, 5 millones de pesos, una dosis, a veces dos, en general una sola? Bueno, no sé quién quiere empezar, si vos, Mirá, Jorge, Daniel. como mencionaste, bueno, Ricardo, Hola. eh, hago una pequeña introducción, pero lo que pudimos redactar con respecto a precios, por eso a mí me gusta hablar de medicamentos de alto precio y no de alto costo, Tal cual. por una cuestión muy, muy simple, muy sencilla. Antes no existía la información, la globalización, la tecnología, la informática de hoy en día, y uno puede saber hoy verdaderamente cuánto representa el sacar un medicamento al mercado, su investigación y desarrollo, que siempre hay que reconocerla. Pero aparte de estos dos puntos, luego que tiene que tener una ganancia quien investiga, pero bueno, cuando uno empieza a hacer estos estudios se da cuenta la barbaridad de esos precios porque no se condicen con la inversión, digamos, son precios disparatados y cada día más con la aparición de la genética, toda la parte de los biológicos. Y lo de lo transparente que hemos hablado es que es cierto, este sector, no tanto en el ambulatorio, que existe otro tipo de competencias, en el tema de los medicamentos alto precio, alto costo, que están poniendo en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud, y no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, tiene que ver con un mercado que justamente no es transparente. Es un mercado que tiene elementos que los otros mercados en general no tienen y que el ambulatorio no tiene, que tiene que ver con tres o cuatro puntos que en economía son muy importantes. Digamos, acá todo viene de la oferta, no hay una oferta y demanda. Aquí el tema de la simetría de información es terrible porque los profesionales de la salud tenemos una información muy distinta y de menor nivel que lo que tiene la industria farmacéutica, y ni hablemos de los pacientes. Y por supuesto, tener claro que en este mercado también quien elige el medicamento no lo paga, quien lo paga es quien lo financia o lo consume, y en este caso en la financiación de los altos precios en general
la financiación viene por el lado de, digamos, del financiador, ya sea el Estado o obras sociales nacionales, prepaga o provinciales. Y el último punto también, dentro de varios más que existen en una economía del mercado, es que indudablemente no, por eso es poco transparente, porque hay algo que es natural, aceptado por el mundo, que son las patentes, con el cual esto genera un monopolio y una situación diferente a otros mercados. O sea, acá no hay genéricos que podamos profundizar para la baja de competencia, no hay biosimilares que bajen esos precios. Teniendo en cuenta esto, sí hay, como vos decís, y adelanto para dejar a los demás a dar su opinión, existen distintos caminos como que se deben profundizar y en el escrito, en el documento que hemos hecho para la Academia Nacional de Medicina, uno toma alguna postura con que la decisión debe ser primero una decisión política, política en cuanto al Estado, no partidaria, y en esa decisión política, o sea que la estrategia es política, es la decisión, teniendo presente que estamos en un país federal, que estamos en donde la salud no se delega en nación, pero bueno, ahí está la decisión de avanzar en esto y hay que llamar a todos los actores del mercado, a todos, la industria, la logística, la farmacia, los médicos, los pacientes, es decir, la industria, todos los actores tienen que estar sentados, pero quien debe decidir cómo puede llegar a tener una mejor efectividad, eficiencia en el gasto es el Estado. Y el Estado tiene herramientas para hacerlo. En algunos casos, hace años se intentó hacer o se viene intentando hacer, que son las compras conjuntas. Es decir, tenemos 47 millones de habitantes y los 47 tienen que estar representados a través de una mesa del Estado para los que no tienen cobertura, la parte pública, y después la Superintendencia de Salud y la COSPRA. Es decir, hay formas de comenzar a avanzar. Ahora, después en la mesa no se sientan. ¿Por qué? Porque estamos en la Argentina y por supuesto que hay tantos intereses en juego que cada uno se maneja, no se sienta en una mesa para poner, sino el que se sienta en una mesa en realidad se sienta también para sacar, para llevar a su propio modelo. Y esto uno lo entiende hasta que no hay una decisión política de avanzar hacia un determinado lugar. Ahora, ahí se va a avanzar. Hoy las tecnologías, los protocolos de atención, las normativas, la información, hoy en día uno puede saber hasta detalles por qué el NICE acaba de rechazar un producto para el tratamiento de esclerosis múltiple, que es positivo, pero desde el punto de vista costo-efectividad no. Y bueno, el sistema lo adopta como tal. O sea, no hay que generar hoy agencias y se puede sí tener una agencia para colaborar con otras. Es decir, hay muchas herramientas para llevar adelante y hay recursos humanos porque hay gente muy preparada para esto. Lo que sí, por supuesto, a mi entender, si no existe un acuerdo federal y una decisión política para avanzar, y vamos a estar en esto, que cada uno trata de hacer la suya, ¿no? Sí, efectivamente. Igual yo decía, yo pensaba, ¿no? Que la compra Hola, me este, salía ese número. centralizada. Me parece, Ricardo, que tenés abierto el micrófono. ¿Cómo sería? Gracias. Decía que la compra conjunta no evita, digamos, el precio que se imponga, ¿cierto? Que uno puede lograr que se mejore el precio, pero hay un precio de salida que nadie regula. ¿Cómo ves esto, Ricardo Aizcorbe? Le damos la bienvenida a Ricardo Liloy y después le vamos a preguntar a él su opinión. Bueno, buenas tardes. Si hubiera sabido que estaba Ricardo Leyoy, le hubiera sacado un café, me hubieran avisado antes. Bueno, y mira, siempre recuerdo
algo que me dijo un gerente de un laboratorio multinacional. Le pregunté por qué determinado medicamento en Argentina en ese momento costaba $300 y en Estados Unidos $100. Y me dijo que era una cuestión de mercado, es decir, que en Estados Unidos había 5.000 pacientes para ese medicamento y en Argentina había 50. Entonces, el costo de ese medicamento entraba más caro en Argentina por una cuestión simple de mercado y de lo que ellos calculaban que se podía vender en ese mercado. Es decir, esto lamentablemente es algo que es así. Nadie le pone el precio de entrada al medicamento. En la Secretaría de Comercio, que actualmente ahora directamente ya no controla ningún precio del medicamento, está liberado. Y esto es lo que pasa. En otros países como Brasil hay una canasta de 9 países, 10 países, donde se compara precio y se busca un precio promedio y con ese precio recién entra esos medicamentos al mercado brasilero. Me parece que deberíamos buscar algunos mecanismos que tienen algunos otros países ya probados, que son, que están funcionando y que son mucho mejores de los nuestros, donde los precios son mucho más accesibles en esos países que en el nuestro. Sí, lo que es llamativo, Ricardo, lo que es perdón, llamativo, Jorge. lo que es llamativo es que cuando, digamos, acá el contexto social no se tiene en cuenta nunca, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia económica, versus un país latinoamericano, que como nosotros hay muchos, porque hay muchos países, salvo Brasil, digamos que es un país que se parece, digamos, o México, que se parece a Estados Unidos en cuanto a población, el resto de los países son países medianos, son países más parecidos a los europeos, pero yo creo que aún digamos, el medicamento en Europa debe tener otro costo, porque seguramente está amparado por la Comunidad Europea y no por cada uno de los países. Y a mí Sí, me parece que hay cosas que son absolutamente antidemocráticas desde el punto de vista social, ¿no? Esto que vos decís del medicamento, si yo me tengo que llevar la misma plata, teniendo menos pacientes, tengo que aumentar el costo o el precio. Jorge, sí, perdón. totalmente de acuerdo con eso. Por supuesto que no es un paradigma que yo comparta. Al contrario, nosotros siempre hemos sostenido de la Confederación Farmacéutica y de los colegios farmacéuticos que el medicamento es un bien social, que el medicamento es un bien estratégico para la recuperación y la calidad de la salud de las personas, y en eso debería haber una política. Lo que pasa es que a partir del año 92 el medicamento fue liberado en Argentina. No hay un control de entrada y salida del precio del medicamento, no hay quien lo regule. Y creo que ustedes como grupo en algún momento avanzaron en generar una idea que era la agencia de investigación para este tipo de medicamentos. Y es a tal punto el tema que yo me acuerdo, en el año 2002, siendo Daniel presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, creo que Daniel se va a acordar de este tema, que directamente a nosotros nos eliminaron del mercado de medicamentos de alto precio. Directamente el margen nuestro, que era el 30%, ese margen que hoy día conservamos para el medicamento ambulatorio, directamente nos borraron con el argumento de que esto iba a abaratar el costo de estos medicamentos. Bueno, eso ha demostrado en el tiempo que es absolutamente falso, que era un falso paradigma, y estos medicamentos han ido aumentando en un precio tal que están impactando en la seguridad social. Ahí está Ricardo, que fue presidente de la Obra Social de Empleo Público de Mendoza. Yo me acuerdo en la época de él, cuando él era presidente, año 90 y pico, el impacto de estos medicamentos era del 15% sobre el 100% de consumo de medicamentos en la obra social, hoy es del 70%. Claro. Es decir, si comparamos precio contra precio, y en porcentaje eso es lo que ha venido pasando, es decir, estos medicamentos cada vez van ocupando mayor rango en la torta del precio del medicamento y vienen desplazando el otro sistema. Es decir, como vos decís, un sistema que hoy día está
tomado por un grupo de laboratorios, sobre todo multinacionales, con un sistema de droguerías especiales, que le llaman, no de las droguerías integrales, sino de las droguerías especiales. Se dedican a la venta de este tipo de medicamentos, y ahí, bueno, hay un negocio que vos, como vos decís muy bien, no es absolutamente transparente para nada, y para colmo de eso, y para colmo de males, este gobierno viene y les dice, bueno, ahora les hago un decreto de necesidad de urgencia a medida, una reglamentación del decreto y les digo, bueno, señores de las droguerías, ahora ustedes pueden tomar estos medicamentos y mandarlo directamente a la casa del paciente, porque con ese pensamiento va a abaratar el costo del medicamento. Eso es falso también. Y ya lo Claro. sabemos, porque ya viene pasando de antes. Quienes hoy día hacen estos planes no conocen el sector, no conocen cómo funciona el sistema, y lamentablemente están tomando medidas que realmente a nosotros me parece que va a conducir a mayor incremento del precio del medicamento, a la entrada de nuevos jugadores que tienen otros intereses. Los intereses son económicos, es decir, no son los intereses de la droguería, son intereses de sectores que se dedican a entregar diversas cosas a domicilio, y esos son sectores comerciales. Es decir, mientras más comercialicemos el medicamento, menos posibilidades de discutirlo como un bien social o como un bien estratégico para la recuperación de la salud. Tal cual, Miguel. Yo robo un minuto porque Daniel Alvarado disparó con una afirmación, y posiblemente los dos, Ricardo, que están hablando, y Daniel también, cuando dijo que de alguna manera la sustentabilidad del sistema de salud estaba relacionado con el precio del medicamento, si yo no lo entendí mal. Yo les pregunto concretamente a ustedes, ¿en qué medida creen que esa sustentabilidad está relacionada con la dispensa del medicamento y el precio, como dice Daniel Alvarado, en relación a la sustentabilidad del sistema de salud en general? Porque parece que fueran los malos de la película el tema medicamento. Yo por lo menos no lo comparto. Bueno, si van a hablar de sustentabilidad, puedo darles un poco la perspectiva desde el punto de vista de la seguridad social, que es donde me muevo en este momento. El tema del precio, que es lo que estamos hablando, los laboratorios no son entidades sin fines de lucro, son empresas comerciales. Son de lucro sin fin, como se dice. Exacto, son de lucro sin fin, muy bueno. Y hacen su movida, y la lógica del afán de lucro que todos practicamos. Si yo estoy vendiendo un departamento, estoy vendiendo un auto, ¿qué voy a tratar? De sacarle el máximo precio posible. Si me viene la persona y me dice, mire, que la casa yo la necesito porque somos una familia así, grande. Lo que la persona que es dueña de un bien trata de sacarle a ese bien el máximo posible. Y eventualmente hay una figura que se llama abuso de posición dominante, que en los países donde existen regímenes de control de la competencia, etcétera, como son los países con mercados más limpios, digamos, y más regulados, pero regulados desde otro punto de vista. Bueno, todas estas cosas se consideran, hay tribunales de la competencia, y estos tribunales tienen en cuenta cuando se trata de jugadores que tienen una exclusividad que les permite, digamos, imponer un precio. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Lo que dijo Aicorro de verdad. En otra época la participación que tenían los productos de alto precio era ínfima, y hoy son el 70% del gasto en medicamentos. Y ese gasto, que representa una cuestión muy grande, es un gasto no transable, porque lo otro que ha pasado respecto al tema de la sustentabilidad es que
como la torta es una, e incluso se ha achicado la torta para gastar, en la expansión de un integrante de la torta, ¿no es cierto? La porción de torta que se lleva el medicamento ha crecido a expensas de honorarios profesionales, de sanatorios, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque es el único sector que no transa el precio, ni le controla el Estado, ni tampoco negocia en una mesa con los financiadores o con las obras sociales para su peso. Lo ponen, lo quieren, tienen que pagarlo. No lo pagan, no tienen el medicamento. Entonces, digamos, acá debieran ponerse en funcionamiento otros mecanismos que no son estrictamente sanitarios, sino son de regulación de la competencia, que en otros lugares del mundo, porque no vamos a inventar la pólvora, hay mecanismos por los cuales se monitorizan los precios, los tratamientos, que a veces no son tan eficaces, la relación costo-beneficio, etc. Así que, en definitiva, yo creo que acá es un lugar, ya que hemos tenido tanto Estado presente e ineficiente, y nada más que perturbador, digamos, este es un lugar donde sí haría falta ese Estado. Mi opinión es que los productos estos de alto costo deben ser provistos a través del Estado. No por un montón de ventajas que tiene el Estado para hacerlo, como puede ser que es el que tiene el monopolio de la regulación, tiene la capacidad de generar los protocolos para establecer claramente el uso de estos medicamentos, que se hace uso y abuso, y también tiene la posibilidad de hacerlos competir y obligarlo a través de licitaciones internacionales y compras de volumen también a bajar sus precios. El tema es que los propios laboratorios que son hábiles para manejarse en todos estos mercados y que son muy buenos conocedores de las fallas de los sistemas, impiden este tipo de mecanismos. Donde se ha practicado un monopolio del lado de los usuarios, que podría ser el monopolio del Estado comprador y regulador y protocolizador, los resultados han sido buenos. Tampoco es que se ha resuelto el problema, pero han sido mejores y el gasto también ha sido menor o más racional. Perfecto. Tenemos que ir al corte, Miguel. ¿Te parece que después sigamos con este tema que plantea Ricardo, que me parece muy interesante, ¿no? Y cómo se vehiculiza esta propuesta. Adelante, en un minuto volvemos. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030 después del corte. Y Jorge, tenés la palabra, si te parece bien. Sí, gracias, Horacio, muchas gracias. Bueno, me parece que es interesante lo que plantea Ricardo. Yo comparto mucho de lo que él dice. Creo que tuvimos un Estado omnipresente en muchas cosas, pero no en las que se necesitaba que tuviera más presencia, como es este tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ves vos, Ricardo? ¿Y cómo lo ves vos, Daniel? ¿Cómo se hace para implementar estas cosas que bien decía Ricardo? Bueno, en Esto principio, parece la monarquía inglesa que tuvo 4 Ricardos. en un momento éramos 3 en la confederación, así que uno era Ricardo, otro era Ricky y yo era el Pichi, así que era así nos identificábamos, ¿viste? Para no tener problemas. Bueno, Pichi, dale. Sí, hace tiempo que se viene hablando de este tema. Daniel hizo un panorama de quiénes deberían ser los actores para juntarse y resolver esto. Creo que le faltó un actor, que es la justicia. Acá hay un tema fundamental y estratégico con el tema de la justicia en estos medicamentos de alto precio, como dice Daniel, porque nosotros vemos algunas resoluciones de jueces donde medicamentos que están en experimentación se los obligan a pagar a la seguridad social, aún en etapa de investigación, así que todavía no están aprobados ni siquiera en el país que está investigando. Ese es otro tema que también tiene ese impacto. A mí me parece que, perdón que te interrumpa, Ricardo, hay dos o tres cosas que creo que son interesantes de lo que decís. La primera es que los labels no hay que pagarlos. Los labels es una indicación fuera de, digamos, de la indicación original del medicamento que el laboratorio quiere probar o que alguien quiere probar. No es un medicamento que esté para la venta. Así que el label no debería ser, no se debería cobrar, independientemente que se le dé. Eso tendría que ser gratuito por parte del laboratorio, porque en realidad el laboratorio si lo quiere hacer gratuito y si no, lo tendrá que meter al paciente en un protocolo para tratarlo. Esto me parece que es importante. Y la otra cosa que decís con el tema de la justicia, que yo comparto, en la academia se está trabajando sobre el tema que es la objeción de ciencia. Objeción de ciencia es que los profesionales de la medicina puedan no acatar la indicación de un juez que hace una obligación sobre un medicamento que no está aprobado científicamente. Vamos a tomar el óxido de cloro, pero así como el óxido de cloro puede ser otro. Y esto es diferente a la objeción de conciencia, sino esto es objeción de ciencia. Esto es que se le permita, digamos, al profesional demostrar por qué no va a tratar a un paciente con una medicación que incluso puede ser contraproducente para el paciente y que el juez livianamente avala para el tema de no tener un problema con el que se lo pide. Así que a mí me parece que estas cosas son interesantes a tener en cuenta en base a lo que decís, ¿no? Que también agregan una dificultad, porque si la Agencia de Evaluación de Tecnología no es vinculante y entonces el juez puede seguir indicando lo que quiere, vos decís, bueno, por más que yo haga las cosas, siempre va a entrar el medicamento por algún lado, porque va a entrar a través del juez o va a entrar a través de la solicitud del recurso de amparo. Perdón que te interrumpa, pero me parece que sería interesante esto, ¿no? Tener en cuenta estas cosas, porque también la objeción de ciencia es una cosa que debería permitirle a los profesionales del equipo de salud decir, nosotros no estamos de acuerdo con hacer esta indicación. No, me parece muy oportuno lo que estás diciendo, comparto la idea, me parece lógica y me parece que también le pone racionalidad al sistema, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando, cómo este sistema de alguna manera empieza a tener un poco más de racionalidad. En el tema de los medicamentos de alto precio, digamos, acá hay que tener algunas consideraciones más. ¿Cuál es, como dice Ricardo, bueno, el Estado tendría que hacerse cargo de esto? Ojo, que dentro del alto precio hay tratamientos donde hay medicamentos de bajo precio, ¿sí? Y entonces ahí hay que separar la paja del trigo, ¿no? Porque acá en esa bolsa hoy día está metido todo eso como medicamentos de alto precio, cuando resulta que son medicamentos que son de bajo precio. Nosotros acá en Mendoza, en la obra social, estamos tratando este tema y que estos medicamentos vuelvan a ser parte del sistema en forma normal y en forma ambulatoria, porque son medicamentos que hoy día están
en un precio que no tendrían por qué estar en un precio alto. No son de alto precio, son de bajo precio. Ese es otro tema a tener en cuenta, digamos, cuando hablamos de este tema, de este tipo de medicamentos. Y además hay medicamentos complementarios que también están hoy día dentro del sistema, es decir, algunos antivomitivos que se toman para estos procesos, que se prescriben. Entonces también eso, cómo juegan. Entonces esto es una discusión, como bien dijo Daniel, muy amplia, donde, bueno, si decidimos que el Estado, y este Estado creo que no va a tomar esa decisión que dice Ricardo, creo que para el Estado es mucho más cómodo que los financiadores se hagan cargo del tema. Hay que ver por lo menos de cómo le ponemos una racionalidad al sistema entre todos los actores, ¿no? Así que creo que eso deberíamos sentarnos todos a discutir este tema, ¿no? Daniel. No, lo que aclaro es, o sumo a lo que decían, lo que se decía antes. Cuando yo hablo de Estado, no estoy directamente hablando de que el Estado debe comprar. Lo que sí tiene que tomar la decisión de cuál es el norte. Si los objetivos de una política nacional de medicamentos tiene que ser la accesibilidad, el uso racional y la calidad, en base a esos tres objetivos, tiene que buscar la forma de poder llegar a cumplirlos de la mejor manera. Lo que decía, para no confundirlo con Ricardo, lo que decía Pichi, que tiene que ver con la justicia, nosotros también lo hemos hablado y hemos escrito y hemos sido hasta copartícipes de presentar proyectos de ley en el Senado de la Nación. La agencia de evaluación debe existir, lo que a mí me parece que no va a tener un impacto inmediato. Esto como cuando pasó con ANMAT. ANMAT cuando se implementó allá en la década del 90, cuando se creó ANMAT, al principio, digamos, nadie le daba ningún grado de expectativas favorables para la calidad de los medicamentos. Si vemos, vamos más cerca con el COVID, no se podía comercializar si la vacuna no la aprobaba ANMAT. Y una vez aprobada, todo pasaba para adelante. ¿Por qué? Porque ANMAT ha sido una agencia que se ha ido enriqueciendo con el tiempo y es una agencia muy respetada a nivel mundial. La agencia de evaluación debería seguir ese mismo camino, si bien, como vos decís, Jorge, lamentablemente es imposible porque siempre se lo rechazó que la agencia sea vinculante, porque si fuese vinculante, automáticamente el juez resuelve por lo que dice la agencia, pero el juez es otro poder del Estado que nadie le va a indicar de afuera qué es lo que tiene que hacer y sobre todo que el juez no está decidiendo sobre el conjunto de la población, sino sobre casos particulares, con el cual también eso entorpece. Pero sí, si uno tuviese la agencia de evaluación con garantía, con calidad, con transparencia. Por eso yo en general soy, siempre tengo un apoyo a favor de que las distintas cuestiones se manejen a través de agencias. Esto indudablemente traería para mí beneficios rápidamente, pensando en la parte judicial y pensando en los financiadores. Pero bueno, hoy tenemos un problema muy serio y digamos, este problema, si no se actúa rápido, y aquellos que conocemos, sabemos que en los últimos años, con distintos gobiernos, se han intentado hacer cosas, pero se han hecho reuniones, se han llamado a la academia, se han llamado a entidades, organizaciones, digamos, de la comunidad, de pacientes, y bueno, se ha avanzado en algunas cuestiones, el riesgo compartido, en otros países el tema del seguro. Ahora, indudablemente hace falta que alguien le ponga el cascabel al gato. Y para mí ese debe ser el Estado, un Estado que no tiene ni que producir ni que distribuir, pero sí un Estado que ponga, que nos llame a todos, que llame a todos, hay muy buenos recursos, pero que en definitiva
represente a la mayoría o a la gran cantidad de los pacientes o a todos los pacientes, pero fundamentalmente que cuando haya intereses que están por encima de esto, y bueno, ahí sí alguien tiene que tomar una decisión a favor de la mayoría, ¿no? Sí, yo quisiera retomar un poquito antes de dar la palabra a Ricardo Liloy. ¿Eres Ricardo, Richard, ¿cómo es? Pichi, Ese es Hay Richard. Richard. Ricardo el Bueno. Claro, Ricardo lo bueno, sí. No, lo que decía es que a mí me parece que la Agencia de Evaluación de Tecnología, aun cuando no sea vinculante, es decir, que no pueda tomarse como algo inexorable, debería exigir que quien decide hacer algo en contra presente un análisis, por lo menos de la misma calidad, como vos decís, que presenta la agencia, como para indicar algo que la agencia no está de acuerdo. Con lo cual esto imposibilita mucho, digamos, la labor de magnanimidad del juez de decir, no, no, háganlo porque a mí me parece que está bien. Y esto me parece que es un buen elemento, digamos, porque si bien no es vinculante, bueno, genera una responsabilidad en la toma de decisiones. Todos sabemos que esto es así, pero ¿por qué nunca se puede? Vos, Ricardo, que tenés tanta experiencia, digamos, política en la seguridad social, ¿por qué crees que nunca salió y con todas estas propuestas de ahí de Agencia de Evaluación de Tecnología, que son más o menos todas parecidas, porque si vos te fijás la de Mario Meado, las que hay, son todas más o menos iguales, ¿por qué nunca sale? Porque a mí me parece que eso tiene que ver con algo, no es casualidad. Sábato decía que la casualidad es un barbarismo por causalidad, y Borges decía que cada encuentro casual es una cita. Cuando algo pasa que es tan evidente, porque tanto lo que dice Ricardo, lo que dice Daniel, lo que hemos escrito tantas veces, de la importancia que tiene la Agencia de Evaluación de Tecnología en un país en crisis, porque además estamos hablando de un país en crisis, ¿por qué crees que no sale? ¿Quién es el que la frena? ¿Quién es el que no le interesa que salga porque le está complicando el negocio? Bueno, coincido con vos. El formato que tiene el formato que tiene la situación de la Argentina se refleja en un dicho que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, sí. Este es un río revuelto. Los jueces, por empezar, Argentina es el país que tiene el mayor índice de judicialización del mundo. Entonces, eso también, como vos decías, como no existen las casualidades, bueno, evidentemente hay un marco legal y normativo que está, digamos, lleno de grises y por lo tanto lleva a la judicialización, y la judicialización forma parte de la estructura comercial, o sea, hay una organización para manejar el proceso judicial en beneficio de la venta. Entonces, así como está el canal publicitario, el canal de la visita médica, o sea, todas las acciones, hay una acción judicial que está orquestada y una legislación que es funcional con eso. Entonces, por eso es que estamos siempre hablando hay una prescripción. Esa prescripción está fuertemente influenciada por el proveedor del producto. Fíjense que cuando se trató la ley para la fibrosis quística, sucedió un hecho muy curioso porque fue el ministro de Salud, que era Ginés en ese momento, a decir en comisión que la ley no se podía aprobar tal como estaba porque el gasto que iba a generar fibrosis quística iba a ser 2 veces el presupuesto de salud, y que estaba muy mal diseñada. Y estaba tan diseñada en forma tan sospechosa que uno de los artículos incluso impedía la aplicación de la ley de genéricos y imponía que se debía respetar la firma. O sea, lisa y llanamente, la marca, el laboratorio prescripto. Entonces, bueno, estamos hablando de que nada es casualidad, todo es una acción hecha. E incluso esta ley, como todas las leyes, más de 100 leyes que se han hecho en la Argentina incorporando coberturas o aprobando coberturas, en ningún lugar del mundo se legisla así los programas de salud. Los programas de salud son elaborados por gabinetes científicos, basados en evidencia, propuestos por los organismos que hacen la gobernanza en salud, ya sea el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, el ANMAT, o sea, no los legisladores. Entonces, nosotros tenemos las decisiones en salud manejadas por legisladores que son ignorantes
y por jueces que también son ignorantes, porque los legisladores podrán entender muchas cosas o los jueces podrán entender mucho de leyes, pero no tienen ningún tipo de expertise en materia de salud y sin embargo son los que toman las decisiones. Decisiones que representan millones de dólares. Así que el tema yo me acuerdo del el último informe que leí del Ministerio de Salud de la Nación sobre el gasto de alto costo. Son cifras descomunales y por esa cifra se mueve pero cualquier cosa. Eso genera un nivel de interés, un nivel de dinero en juego que mueve montañas. Entonces creo que este es un tema que lo debe, no hay quien tenga escala, esto como las escalas de los boxeadores, como las categorías, nadie da la categoría para poder enfrentar estos intereses, que no es que yo diga que los laboratorios no deben existir, me parece bárbaro porque son los laboratorios los que han desarrollado los medicamentos, han hecho las inversiones, han corrido riesgo, tienen un importante rol en el desarrollo de la comunidad científica, sino ponerle un jugador a la par, un jugador que dé el quilaje, como solamente lo puede hacer los estados, no solamente un estado, los estados, funcionar en forma asociativa y colaborativa con otros estados que tienen los mismos problemas que nosotros y que digamos, y copiar un poco. Yo en una oportunidad hablando con la gente del Ministerio de Salud, y estaba el tema de la agencia, y le digo, miren, si ustedes no creen en la agencia, o creen en una agencia que sea una oficina, pero lo que es más importante, hagan convenio con agencias de otros países, que nos provean dictámenes y que nos provean los informes, y con eso estamos resuelto el problema. No hace falta ni siquiera que desarrollemos una agencia con recursos humanos propios. Pero bueno, es un tema muy complejo y que hay que abordarlo desde muchos ángulos. Pero a lo que yo te preguntaba antes, y lo mismo le pregunto a Pichi y a Daniel, ¿por qué no sale? ¿Cuál es la mayor resistencia? ¿Quién es el que ejerce esta resistencia tan grande para que no salga? ¿Cómo puede ser que esta ley se lleva, digamos, entre pitos y flautas, entre comisiones y comisiones, debe llevar 10 años? 8, ponele, 8 seguro. 8 seguro. A la industria farmacéutica no le interesa que salga esto. Pero ¿quién hace el lobby? ¿Quién es el lobby para que no salga? Bueno, si ustedes ven la televisión, van a ver quién es el principal anunciante en la televisión. Hay un poder económico muy importante, una capacidad de lobby muy importante. Financian los partidos políticos, financian campañas. O sea, un jugador importante, no es un jugador menor, es un jugador de peso. Totalmente. Yo ahí agregaría algo que me acuerdo una vez que vino Felipe González, que decían que bueno, que vino Felipe González, pero venía a bancar a un laboratorio español, ¿no? Creo que los embajadores tienen mucho que ver en esto. Los embajadores de los países que manejan estos centrales son verdaderos lobistas de sus representados. No nos pasa con los embajadores nuestros, evidentemente, ¿no? Siempre se habla del tema de que tenemos que poner para que nos genere comercio en tal lado, tal otro. Bueno, eso es lo que hacen los embajadores de los países centrales acá en Argentina. Jorge, te pido... Dale. Perdón, te interrumpí, Pichi. Sí, no, dale, Miguelito. Realmente me siento muy, muy gratificado por la claridad y la valentía, para llamarla de alguna manera, con lo que los invitados de hoy, que son ya forman parte de nuestro grupo hace 20 años, y me voy a dirigir especialmente a lo dicho hace unos instantes por Ricardo Lilioy respecto a los jueces, de los cuales en una época fueron mis colegas. El tema de la agencia, más allá de lo que ustedes bien señalan de los lobbies para que no salga la agencia, Jorge, yo te aseguro que me parece que nos quedamos cortos con que los proyectos de ley sobre agencia están hace 8 años. Yo creo
que hace mucho más, que están dando vueltas por las comisiones de salud de diputados y de senadores. Pero refiriéndome al total rechazo que debería tener la legislación por patología, que es un tema muy complejo, por parte del Poder Legislativo, donde ahí sí juegan los lobbies, y no siempre hablo de dinero, sino que hablo de política, de clientelismo y de poca seriedad científica. Refiriéndome especialmente al tema de los jueces, creo que ustedes conocen mi forma de pensar. El tema de la agencia no podría no ser vinculante la opinión final de la agencia respecto al juez, pero sin duda, el juez debe estar obligado a consultar a las academias o a los que interín jueguen el rol de agencias. No sé, creo que han nombrado una vez a la Conectec. Yo no es de mi conocimiento tan específico, pero hoy por hoy, tengan ustedes la seguridad que los jueces son más buenos que justos. El que lo asesora al juez, sea el perito, sea la academia, sea una agencia, debe ser obligatorio para el juez mandar el expediente y consultar. Y después él, por supuesto, puede resolver lo que a él le parezca, pero lo debe fundar. Ahora, como todo tramita por la vía del amparo, precedido de una medida cautelar que se dicta y se resuelve en 48 horas sin consultar a nadie, el juez no quiere tener problemas, como creo que lo señaló Jorge Neira, no quiere tener problemas y mantener incólume su cargo. Entonces el juez, hoy tenemos que exigir que los jueces sean los que van al juzgado, sean los que leen los expedientes, sean los que los estudian, que si saben de derecho mejor, pero que sobre todo sean valientes. A mí me ha tocado comentar un fallo de hace 3, 4 años donde a una conocida prepaga se lo condenó un medicamento, creo que era Medicus, Daniela, recordame, creo que eran 3 millones, En ese momento, sí. 3 millones en ese momento, y yo conocí al juez y tuve oportunidad de encontrarlo por la calle, y le dije, ¿vos resolviste esto? Sí. Bueno, no te lo cuestiono porque ya está firme, no tiene sentido, yo no soy parte, te lo estoy preguntando, si querés, entre comillas, periodísticamente. ¿Vos tuviste en consideración, al decir que se podía aplicar ese medicamento, qué se hacía con los procedimientos médicos previstos antes de esa indicación? Se suspendían, se prorrogaban, se rebajaban. Ah, no, eso no me lo preguntaron. Eso no es mi tema. Señores, estamos ante un caso, cuando decimos catastrófico a nivel administración de justicia, hoy el juez, para empezar, debe consultar y luego, si no está de acuerdo o está de acuerdo, va a fundar en cualquiera de las dos circunstancias, pero resolverlo por sí solo, estamos ante un caso de denegación de justicia, inconstitucionalidad y yo diría que en muchos casos de una mala praxis judicial que existe en todos los países del mundo, pero acá lamentablemente no. No estoy hablando de todos los jueces, pero la gran mayoría resuelve en favor del más vulnerable y para evitar tener problemas. A todo evento me dicen, bueno, que apelen. Bueno, cuando apelan, no los quiero cansar, el recurso no es suspensivo. El medicamento se empieza a aplicar inmediatamente. Y cuando la Cámara resuelve a los 6 meses o al año, ¿saben qué dice? Que es una cuestión abstracta
que ya no pueden volver atrás y que se está aplicando el medicamento. Esto lo tienen que saber ustedes que ya lo conocen, por supuesto, pero todo el que nos escucha y todo aquel que no esté tan metido en el tema. Es una situación que hoy, por la responsabilidad profesional médica, se cometieron muchos abusos, hoy se están cometiendo por la vía de los amparos, y no se habla de no proteger al más al que está en una situación de no tener un buen abogado o más vulnerable. El juez es el que tiene que poner las cosas en su justo término y ser un juez justo y no solamente bueno. Perdónenme, pero estoy este tema me lleva a pensar que tenemos que trabajar invitando a los jueces a que asuman las responsabilidades, porque están cometiendo muchos errores, y como bien dijo Álvaro, por eso yo le pregunté en cuánto incide en la administración de salud en general el costo del medicamento. Y el costo del medicamento está tramitando en muchos casos, a través de la justicia o del Poder Legislativo. Disculpen que le robé la... No, Sí. Creo que este tema se va a debatir. A mí me ha llegado ahora, el doctor Goyana ha presentado un nuevo proyecto que es de regulación de medicamentos y tecnología de alto precio, ¿sí? La semana pasada, así que seguramente se va a volver a debatir este tema fuerte en la Cámara de Diputados. Yo pienso que tenemos que llevarlo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia, todos los actores del sistema de salud, porque esto es decisivo, los abusos que se están cometiendo. Yo quiero volver para atrás y nos queda, creo, un minuto todavía, y le quería preguntar a Ricardo Liloy, con esta concepción de libertad del mercado, digamos, de un mercado que decida, ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo ves esto que se puede implementar? Porque si el tema es que el mercado regule, van a seguir regulando de la misma forma, o vos lo ves diferente. Bueno, yo creo que se tienen que aplicar los mismos criterios que se aplican a las actividades monopólicas. Porque acá el problema no es el precio del medicamento. Acá hay 3 grupos grandes de medicamentos. La ferretería, que le dicen que es los medicamentos que se usan todos los días, para el tratamiento de la tensión arterial, cardiológico, aparato digestivo, que esos productos, como no tienen el componente patente, no valen nada en el mundo, pero nada. O sea, el valor es despreciable, porque el valor que tiene la pequeña cantidad de principio activo es nula. Vale la caja, vale el frasquito, pero la droga en sí desapareció. Luego están los productos estos de mediano y alto costo, que el precio tiene un componente muy importante que se llama patente, un componente no físico, ¿no es cierto?, que es el valor de la patente. Y luego los productos de venta libre, que tienen un gran componente que es costo publicitario, porque se venden por publicidad. Esas son las 3 estructuras económicas. Acá, los que están en este sector del medio, es un sector monopólico. El Estado debe poner en marcha en las economías de este tipo los mecanismos que se utilizan en las sociedades más desarrolladas para tratar con los sectores que tienen posiciones dominantes. Y bueno, y hay distintas formas de regularlos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Lamentablemente nos tenemos que ir, pero yo creo que vamos a tener que seguir en la tercera, porque estas cosas que vos decís, que dijeron todos, los dos Ricardos y Daniel, son tan importantes que merecen seguir analizando y seguir pensando en ello. Así que muchas gracias a todos, gracias a Miguel, gracias a Horacio, gracias a Daniel, gracias a Ricardo, Pichi y Richard. Bueno, gracias por la invitación. Buen fin de semana. Chao. Chao.
Desde Buenos Aires, transmite